interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Milos Alcalá. Y Milos es reconocido dirigente político, además diplomático, con una gran experiencia en el servicio exterior del país y actualmente presidente del espacio ANAFRAN. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas Mira, gracias por la invitación. este día que llaman Día Internacional para la Convivencia en Paz, eso fue instituido en 2017 por las Naciones Unidas porque ha sido siempre, tú lo sabes mejor que nadie, un objetivo de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, buscar que las próximas generaciones pudiéramos vivir en paz. Sin embargo, hoy, más que nunca yo creo, hay conflicto por todos lados. Dicen que hay unos 30 o 40 que están andando en el mundo. Ahora, por supuesto, en este momento Ucrania, Rusia, Pakistán, India, Gaza, Israel, etcétera, son los más visibles, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente la paz siempre estamos en deuda con la paz. Yo creo que esta es una ocasión muy importante para darnos cuenta que en 1945 se reunieron los países miembros de la Sociedad de Naciones, que se convirtió en la ONU, y eran medio centenar de países. Ahí hubo un proceso de transformación mundial, y hoy en día las Naciones Unidas está diseñada para 193 países, es decir, hubo una irrupción a través de la descolonización, a través de la independencia en África, en el Caribe, en Asia, que cambió radicalmente la composición del equilibrio planetario. Ese es el primer punto, ¿no? Entonces, 80 años después, hay una serie de conflictos en los cuales los dos elementos fundamentales del 45, que es la paz y la seguridad internacional, han quedado en buena medida resquebrajados. Bueno, y hablando de seguridad, ahora tenemos encima también hasta una amenaza de conflicto nuclear. De conflicto nuclear. Tenemos en este momento, señalabas tú, el conflicto entre Pakistán y la India, que pueden arrastrar a aliados del uno y del otro, pero con la componente que ambos son países con armas nucleares. Y por primera vez en la historia del mundo se ha utilizado, porque las Naciones Unidas, la Carta, prohíbe no solamente el uso de la fuerza, sino la amenaza del uso de la fuerza. Y Rusia ha hecho en un par de ocasiones la amenaza del uso de la fuerza nuclear. Eso es algo horrible, que nunca, es decir, ha habido como una especie de equilibrio de poderes nucleares, pero el amenazarlo en un conflicto sería catastrófico. Yo creo que eso es la primera vez que ha ocurrido, ¿no? Es la primera vez, y hay el otro elemento que es que en el 45 se prohíbe el uso de la fuerza. Y el único organismo que tiene legalmente, claro, tú dices, bueno, pero ¿cómo que se prohibió el uso de la fuerza si hay, como tú bien señalabas, conflictos en África, en Asia, en una serie de regiones del mundo? Bueno, pero legalmente no puede existir ese conflicto, pues está prohibido la guerra. El único que tiene el uso legítimo de la fuerza es la ONU, el Consejo de Seguridad, es decir, los 15 miembros, los 5 permanentes, y los 10. Y eso también tiene que revisarse, y se está revisando desde el 45, un poco lo que nos obliga a una especie de ayornamiento, de actualización. Lo comentaba con Manuel Felipe en el inicio, la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino que el mundo hoy no es ya la confrontación este-oeste, capitalismo-comunismo, ni norte-sur, países desarrollados, sino que es la búsqueda de lo que acertadamente se firmó en esta Asamblea General, el Pacto del Futuro. ¿Qué es el Pacto del Futuro? Bueno, buscar la eliminación de la guerra a través de las soluciones de desarrollo sostenible, acabar con la miseria, acabar con el hambre, acabar con la enfermedad. Son objetivos muy globales y muy a largo plazo. Pero es que si no, no hay paz. Para tú lograr la paz necesitas crear las condiciones de justicia social internacional y un bien común universal. Si no, tendrás el problema de las migraciones, tendrás el problema de los conflictos, y la única forma, claro, es lo que dices tú, es muy difícil, pero no hay paz sin justicia, sin desarrollo económico, sin desarrollo. Pues los países más pobres tratarán de buscar sobrevivir. Claro. Y los que están en una situación de ventaja tratarán de proteger su situación para no caer también en dificultades. Entonces estamos en un mundo muy complejo y es el momento de esta actualización de Naciones Unidas para construir en consenso la paz y para aceptar que no son
los extremismos los que pueden conducir a una solución, en Bueno, todos los casos. Que es importante también destacar, ¿no?, que en este caso esta declaración de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Convivencia en Paz no se refiere específicamente al tema, digamos, de la guerra, como suele plantearse en el Consejo de Seguridad, el peligro de la guerra, sino además la paz, y por eso establece el término convivencia, ¿no? Es decir, es estimular mediante la educación, bueno, la paz en el sentido amplio, ¿no? La solidaridad, la convivencia, las buenas relaciones, va mucho más allá y va referida ya no a los países en particular, sino, digamos, como un esfuerzo para las sociedades, ¿no? Muy importante eso, Manuel. Porque es que lo que pasa, la paz no es exclusiva de Naciones Unidas. Es decir, eso va a depender de los actores. Y hoy en día no son solo los 193 actores, sino que hay hoy una serie de instituciones con un peso extraordinario, ¿no?, que no son estados, pero que tienen el uso de la fuerza. Hemos visto grupos extremistas que han sacudido el Medio Oriente, sobre todo, en donde no son estados. Por ejemplo, Líbano e Israel. El conflicto no es entre Líbano e Israel, sino entre Hezbollah e Israel. Exacto. No es en el caso palestino, no es la Autoridad Nacional Palestina, sino el Hamas o los Houthis. Pero Es decir, fíjate, dígame los conflictos en algunas regiones de África, por ejemplo, o de Asia. Dígame Sudán, esa matazón, porque eso Terrible, es una cosa terrible lo que está pasando en Sudán. Entonces, claro, Muy poca gente habla de eso, pero Sudán, tampoco o es la una República cuestión. Centroafricana, Exacto. o las cuestiones. Porque el problema que ha habido también es que hay tres otros, aparte de la ONU, que es sumamente importante esto que señalaba Manuel Felipe, la convivencia. Bueno, hay también mecanismos que llevados al extremo son terribles. Por ejemplo, la búsqueda de la paz armada. Ese viejo adagio romano, el que si buscas la paz, prepárate para la guerra. Entonces la legítima defensa está establecida en la Carta de Naciones Unidas. Entonces yo, para defenderme, quiero armarme para mi defensa, pero resulta que muchas veces esas armas que sirven para la defensa son armas que sirven para Sí, porque buscar es un dominación. poco el mecanismo de la disuasión, ¿no? Así, o el conflicto, la ausencia de convivencia en lo ideológico. Ya Trotsky decía, va a haber paz en una convivencia pacífica cuando la revolución triunfa en el mundo, porque por ahora lo que hay es la Claro, porque lucha la de paz es la que clases. tú impones. La que tú impones. Exacto. O del otro lado también, el capitalismo que dice, la paz existirá cuando todos seamos... No puede ser, porque la paz es cumplir con los principios consagrados en Naciones Unidas. O la paz religiosa. Todas las religiones propician la paz, inclusive el saludo. Para los judíos es el shalom. Para los musulmanes el salam. Salam es la paz. Pero resulta que la construcción de la paz exige una convivencia, una búsqueda de solución. Pero para eso hay que y los educar. extremismos hay que Para eso hay que educarlos. educar. ¿Y cuánta gente está educando para la Y paz? hay que evitar que los extremistas puedan ser los factores de disuasión, porque varias veces han habido avances para lograr un nuevo Medio Oriente, que sea en Palestina, en vez de ser un receptáculo de lanzamiento de misiles, sea un emporio de empresas, de oleoductos, de acciones para el beneficio de la población palestina. Y cada vez que se ha acercado a la búsqueda de un Medio Oriente de paz, los grupos extremistas han tratado de volar eso porque hay una visión ideológica negativa. Claro. Y entonces allí es donde yo creo que es tan importante la conciencia de que la convivencia es la que nos... En la ONU, pero también a nivel de cada uno de los estados, a nivel de las religiones, la parte constructiva y positiva, no el retorno a una guerra santa del siglo XII o siglo XIII, sino una visión de futuro, de un pacto del futuro para beneficio de todos y no solo de una parte. Ahora, tú hablabas de actualización de Naciones Unidas. Sí. Claro que todos esos organismos necesitan un poquito más de mecanismos para que sus decisiones sean vinculantes, porque el problema es que ahorita nada de eso es vinculante. Tú me dices, ok, tiene el monopolio del uso de las armas, Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Pero ahorita eso, ¿quién le hace caso a eso? Es decir, cada quien arma su guerra donde le da la gana y no hay manera de controlar esa situación. Mira, evidentemente la ONU tiene hoy la misma falla que tuvo la Sociedad de Naciones después del Tratado previa, de ¿no? Versalles. La La previa. Es decir, que estaba en Ginebra, la sede en Ginebra, porque no logró evitar
el conflicto, la prepotencia nazi y todo lo que le costó a Europa y al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces nace una nueva estructura. Ahora, hay una evolución desde el derecho de gentes, desde la época de Fray Bartolomé de las Casas, desde la Paz de Westfalia, desde las reuniones de cada vez mejor, pero insuficiente. La Paz de Versalles, la que se estableció en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, pero tuvo una serie de errores. Y hoy en día San Francisco, que es donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas, dio una gran esperanza. En el 45 te dijeron, nunca más. Bueno, no 80 más años, ¿no? Pero En son 80 años ha permitido Son eso. 80 Y el mundo años. ha cambiado en estos 80 años. Y hay nuevos actores nacionales y además nuevos actores de una realidad del derecho internacional que antes no existía. Y nuevas La sociedad armas. civil, Y nuevas armas. una sociedad civil activa, una diplomacia parlamentaria, una diplomacia sindical, una diplomacia mediática. Es decir, hay una serie de nuevos actores que tú no puedes dejar de lado. Entonces, ¿cómo construir ese nuevo rompecabezas? Ese es un reto, no es fácil. Claro. Mili, ¿cómo ves tú esa situación que hay ahorita donde se ha destapado en vista de las relaciones Trump-Putin, etcétera, que se ha destapado ahora en Europa de armarse? Es decir, que en el mundo está creciendo el armamentismo en lugar de estarse moderando, ¿no? Sí, yo creo que hay, como en todo, dos ópticas que hay que realizar. En buena medida, Europa se sentía cómoda con tener un socio importantísimo en la OTAN, que es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos estaba dispuesto a ser el chico de la película, en el sentido de que También estaba... Y eso le servía muy también. contento porque eran el policía del mundo. Bueno, pero resulta que con la nueva visión internacional, los europeos se han dado cuenta que para mantener la seguridad europea es necesario definir una estrategia europea, lo que no significa no trabajar en algunos temas con los Estados Unidos o con América Latina. La posición, por ejemplo, entre Macron y el nuevo canciller alemán de abrirse hacia Mercosur es importante porque es buscar nuevas relaciones Y a con fin de otras cuentas son regiones. Occidente. Y es Occidente. Pero entonces hay una nueva realidad que si Europa quiere, y con toda razón, la presencia rusa en Europa, sobre todo en países fronterizos, Polonia, Lituania, Estonia, es mucho más grave que la que puede haber en Los Ángeles, ¿no? Claro. Entonces hay como una especie de nuevo rol de la estrategia de defensa europea. Y eso es bueno, es sano, siempre y cuando no sea el conflicto, sino la convivencia, la búsqueda de la convivencia, y tendrán algunos objetivos comunes, basados en principios y en valores, pero también la búsqueda de una solución para todos. Entonces es una nueva realidad. Puede ser negativa si se toma como una visión, ¿no? Aquí lo que vale es lo que diga la Unión Europea, los Estados Unidos o Rusia o China, sino que tenemos que tener el arte de la diplomacia, el arte de buscar una solución. Bueno, ojalá se rescate común ese para arte, todos. porque eso es lo que ha faltado últimamente. Ese Todo es lo que ha nuestro pasado la reto. gente lo ve como un fracaso de la diplomacia, ¿no? Eso es lo que tenemos que rescatar, y la diplomacia no puede hacerse por Twitter ni por impulsos Exacto. altibajos, sino que es llevar adelante una constante, permanente visión de construcción de la convivencia.